Buenas tardes, mis amados del Señor. Que Dios les bendiga ricamente en esta tarde. Nuevamente estoy llegando a vuestros hogares, a vuestras vidas, con la palabra del Señor, con el mensaje de la verdad de Dios para este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético. Sin lugar a dudas, todo lo que está en las Escrituras se va a cumplir como se cumplió. El Señor dijo, Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y podemos ver que a través de la historia de su pueblo Dios cumplió todas sus palabras, todas las profecías, todas las promesas dadas a su pueblo se cumplió. Y todas las profecías acerca del Hijo de Dios se ha cumplido. Y mucho más las profecías que hablan de su venida. Por eso es importante estar alerta, velando, ser sobrio, como dice la palabra de Dios. Debemos estar en esta condición. Todos los días, como si Jesús viniera hoy, debemos estar así preparados. ¿Por qué no sabemos el día y la hora? Dice. Pero sabemos que, según las Escrituras, porque se tocará trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto dice las Escrituras en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 53. Y ustedes pueden leer lo que dice la palabra de Dios. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esto dice las Escrituras, la palabra de Dios, la palabra profética. Que es la palabra profética más segura, en la cual hacer bien, en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda Pedro capítulo 1, verso 19. Por eso que estamos compartiendo la palabra de Dios. Pero qué bueno saber que todos los que son de Dios, todos los que son de Jesucristo, van a permanecer. La iglesia de Jesucristo será preparada para el tiempo. Por eso estamos compartiendo que Dios prepara. Jesús preparó a sus discípulos para todos los eventos que iban a ocurrir en su propia vida, inclusive lo que iba a ocurrir en sus ministerios, las promesas y aún la escatología revelada en la palabra de Dios. Siempre el Señor prepara a sus amados, a sus hijos, aquellos que le buscan de verdad. No vamos a estar en oscuridad si andamos en la luz. Y Jesús es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, estamos compartiendo por eso la palabra de Dios. Jesús prepara a su iglesia. Pero ¿cómo está la iglesia en este tiempo? Vamos a compartir la iglesia, la última iglesia de Apocalipsis, la séptima iglesia, la de la Odisea, que está hablando de una iglesia tibia. Pienso que en los últimos tiempos está pasando la tibieza, estamos viendo en este mundo la iglesia, que hay una apatía, una indiferencia, o sea, no hay compromiso, no hay obediencia, no hay entrega. Está viviendo a su manera, todo es permisivo, todo es aceptable. Es lo que estamos viviendo en este tiempo profético y esto es una de las señales también de que está cerca la venida, el rescate, el zarpazo que Jesús va a hacer a su amada, a su iglesia. Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 14, dice así la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras
que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense la palabra de Dios a la iglesia. Esta es la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia que estamos, por ejemplo, en este tiempo profético. Por eso la Biblia dice, es a la iglesia. Cuando uno habla de iglesia, estamos hablando no de edificio, sino estamos hablando del cuerpo de cristianos. O sea, de todos los cristianos reunidos forman la iglesia de Jesucristo. Son todos los cristianos. Formamos el cuerpo de Cristo, los miembros los unos de los otros, forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, la iglesia son las personas que se reúnen para adorar y servir a Dios, que son redimidos por la sangre de Jesucristo, que Dios nos apartó del mundo y nos trajo a su presencia para que lo podamos servir. Y Dios conoce, por eso Dios conoce todas las cosas. Dice, yo conozco tus obras. Tenemos que partir de esta premisa, que Dios conoce todas las cosas. No hay nada que se pueda ocultar de Dios. Dice, no hay ni una cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está abierto, al descubierto, en la presencia de Dios. No hay ninguna cosa que pueda estar oculto a la vista de Dios. Por lo tanto, Él conoce nuestra vida, nuestra forma de andar, de servir, cómo hacemos, lo que hacemos. Dios conoce todo nuestro andar. Él escudriña, Él sabe nuestros pensamientos. Y aún una palabra no está en nuestra boca y Él ya la sabe todo, como dice el Salmo 139. Por lo tanto, Él conoce nuestras obras. ¿Y qué conoce acerca de esta iglesia? Es una iglesia, no es caliente ni fría. Esta iglesia es tibia. ¿Qué es una iglesia tibia? ¿Qué es y no es? Que está con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. O sea que podemos ser una iglesia que vive en la carne, una iglesia cristiana que no están sirviendo al Señor en toda su totalidad. Dios no quiere a media, Dios quiere que le sirvamos totalmente. Dios nos ama y quiere que le sirvamos en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea rendido verdaderamente al Señor. Una iglesia a media es una iglesia que no tiene motivación, que no tiene compromiso, que no obedece al Señor, que vive la vida cristiana a su manera, que todo es permisivo, que todo vale, y no vive conforme a la verdad de Dios, porque en su mayoría hay una ignorancia en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. En este tiempo, cuando más deberíamos acercarnos a Dios y conocer su verdad, su palabra, hay
hay un desconocimiento. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y este es el peligro de muchos en este tiempo, que podemos ser arrastrados, confundidos, porque no hay convicciones, no puede uno discernir con toda claridad a la luz de la verdad de Dios la voluntad del Señor. Esta es la condición de la iglesia. ¿Qué decía? ¿Por qué decía la iglesia? Decía esta iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjense en la perspectiva que tenía esta iglesia de sí misma, cómo se veía a sí mismo, cómo se calificaba a sí mismo. Estaba una iglesia satisfecha, que una iglesia que no necesitaba de nada. Y ese es el peligro, ¿no? A veces, al ser reiterativo y hacer el hábito, las costumbres de vivir de una manera, puede ser nuestra perdición, porque no aceptamos lo nuevo de Dios, el cambio, los cambios, la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y en eso nos estancamos y pensamos que todo está bien. Y en este tiempo se está viviendo de esta manera. La iglesia tibia, la iglesia sin compromiso, la iglesia que está satisfecha por el evangelio de la prosperidad, que todo está enfocado en lo terrenal, en lo que Dios me pueda dar, ya sea una casa, un acto, que sea prosperado. Está enfocado solamente en lo material, en lo terrenal. Bajamos los ojos del cielo y ponemos las cosas de esta tierra. Este es el peligro. Por supuesto que Dios prospera a sus amados, como consecuencia, por supuesto, de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Dios suple y en abundancia a todos sus amados. Esta era la realidad. Cuando uno está satisfecho, cuando uno no tiene necesidad de una cosa, está en peligro. Y yo digo, ya no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Por qué me voy a congregar si yo ya sé todo el evangelio, ya estoy satisfecho, ya sé todo? Y comenzás a perecer. Hay personas, me encontré con una persona que decía que tenía necesidad y quería que ore. Yo le digo, pero qué bueno, y ora y lee la Biblia, pero digo, te estás congregando. Dice, no me estoy congregando. Vivimos el cristianismo solitario. Yo le digo, no podemos vivir una vida cristiana que agrade a Dios si no estamos congregando. Somos una familia, necesitamos estar juntos para apoyarnos y animarnos y crecer en la obra del Señor y poder servir al Señor. Yo le dije, estaré orando para que Dios te provea, te dé la salida, pero qué bueno que puedas congregarte. Está bien que puedas orar en casa, que puedas escuchar mensajes, que puedas tener en comunión con Dios, pero necesitamos estar unidos. La iglesia tiene que estar unida. La iglesia, más en este tiempo profético que estamos viviendo, la iglesia tiene que buscar verdaderamente al Señor. Esta iglesia pensaba que no tenía ni una necesidad, que estaba satisfecha, era rica. El peligro cuando bajamos los ojos de Dios, pensamos que estamos bien y estamos en peligro. Por eso necesitamos que Dios examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame al camino eterno, como dice el Salmo 139, 23 y 24. Necesitamos que Dios nos examine. Necesitamos volver al Señor. El cristiano verdadero, la iglesia, los hijos de Dios, son siempre necesitados. Yo no puedo decir que no tengo necesidad de ninguna cosa. Yo necesito todos los días del Señor. Por eso dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de los cielos les pertenece. Jesús llamó siempre a los necesitados. Jesús llamó a los que, si alguno quiere ser, venga a mí, ven. Ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Dios nos llama a los que están satisfechos, a los que son ricos, que tienen todo, que ya no necesitan. Dios llama a los que necesitan. Por eso Jesús hace un diagnóstico de la iglesia y su condición. Esta era la realidad de la iglesia. ¿Cómo es esta iglesia que Dios los califica? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ven los demás? Pero lo más importante, tienes que pensar cómo te ve Dios a través de su verdad, de su palabra. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Cómo vives? ¿Qué haces? ¿Y cómo haces las cosas? Esta era la realidad de esta iglesia. Dios hace un diagnóstico de esta iglesia. Le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Fíjense que dura la palabra. Desventurado, miserable, ciego y desnudo. Esta es la realidad de esta iglesia. Según la óptica de Jesús, según la óptica de Dios, piensa que esta iglesia puede presentarse, puede estar en la boda del Cordero, que es desventurado, miserable, desnudo. Usted va a ver, imaginar en una boda a alguien que va a ir desnuda, que va a ir desnudo. Esta era la realidad de esta iglesia. ¿No será la iglesia de este tiempo? ¿No será la iglesia que está viviendo este tiempo en esta condición? ¿Cómo se ve? ¿Cómo te ve? Está en peligro. Dios hace un diagnóstico y lo pone en evidencia. Su mal, su condición. Pero no solamente muestra su realidad, sino también le da el tratamiento, el remedio, de qué manera salir de esa situación. Qué bueno, uno va al médico, hace los estudios, hace una tomografía computada, radiografía, análisis, y determina cuál es el problema para que dé una medicación específica para solucionar, para que tenga salud. De igual manera, el Señor dice aquí, dice, te aconsejo que de mí compre oro refinado a fuego para que sea rico. Fíjense, uno no podemos comprar nosotros nada. Cristo compró por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Dice, y para que conozcáis, dice, que acerca de Jesucristo. Y conocéis que por su gracia, dice, que Jesucristo siendo pobre se hizo rico, para que vosotros en su pobreza fuisteis enriquecidos. Ya conocéis, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuisteis enriquecidos. Segunda Corintios capítulo 8, verso 9. La verdadera riqueza es tener a Cristo en tu vida. La verdadera riqueza es que Cristo sea el Señor de tu vida. Y que pueda crecer en la fe, que se prueba con fuego, como se prueba el oro, y se hallada en alabanza y honra y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es lo que Dios le está diciendo, que está en primer lugar, busques a Jesús, busque de verdad a Jesús, que Cristo sea el Señor, el Rey de tu vida. Porque si tienes a Cristo, lo tiene todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 13, capítulo 4, verso 13, capítulo 4, verso 19. Él suple todas mis necesidades. En Cristo estamos completos. Él es la verdadera riqueza, que es inagotable, pero es una riqueza que uno va adquiriendo simultáneamente, constantemente, en una transformación continuamente. Es un proceso de enriquecimiento en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
No podemos dejar, no podemos parar. Tenemos que avanzar para ser enriquecidos, recibiendo todo de parte del Señor. En segundo lugar, dice que compre vestidura blanca. ¿Qué pasaba? Estaba desnudo para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Estar desnudo significa que no está en condiciones, ni siquiera tiene ropas. Y no puedes estar en una boda de esta manera. Por eso dice Efesios capítulo 4, verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esta es la vestidura que debemos tener: la santidad, la verdad, la justicia, la rectitud, como consecuencia, por supuesto, de tener a Cristo como el Señor de tu vida. Como consecuencia, estarás en armonía, estarás bien vestido. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14. A la iglesia de Sardis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 3, verso 4. Para que vean cómo tienen que estar vestidos. Que no han manchado su vestidura. ¿Cómo mancha su vestidura? El pecado. El pecado mancha tu vestidura. La desobediencia, la rebelión, la falta de obediencia al Señor, está hablando de que está manchada tu ropa. Pero acá, ¿qué dice? Que no ha manchado, dice, sus vestiduras. Y andan conmigo en vestiduras blancas. Para andar con Jesús tenemos que andar con vestidura blanca. Y para estar en la boda del Cordero tenemos que tener vestiduras blancas. Porque son dignas. Dice el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto dice la palabra de Dios. La vestidura blanca tiene que ver con la vida de santidad, con la vida en el proceso de santificación. Una vida que está en proceso de crecimiento y de obediencia al Señor. Estos están preparados, tienen la ropa limpia. También dice, unge tus ojos con colirio para que veas tus ojos. Solamente Dios puede abrir tus ojos para que veas de la perspectiva de Dios. Por eso la persona, en primer lugar, que tiene a Cristo en su vida como Señor y vive haciendo la voluntad del Señor, va a vivir una vida que agrada al Señor teniendo vestidura blanca, viviendo una vida en rectitud, de revestido en justicia y santidad de la verdad. Por supuesto, si tienen todo esto, también va a tener una manera de ver diferente por el conocimiento que ya tiene de Dios y por estar cerca de Dios. Dios abre tu entendimiento para que pueda ver y que pueda ver las cosas espirituales y que pueda discernir en este tiempo a la luz de la verdad de Dios, porque tiene conocimiento de Dios. Por eso el peligro que hay en este tiempo por falta de conocimiento. Por eso el Señor dice, yo amo y castigo, dice, a lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia tiene que arrepentirse. El cristiano tiene que arrepentirse. Hay muchos que se han apartado en este tiempo, que vivieron una vida lejos de Dios por alguna circunstancia que probablemente sea justificable, pero delante de Dios estamos apartados. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos arrepentirnos y recibir a Cristo, pedir perdón, restauración, volver al Señor. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se convirtiere en su malo camino, entonces oiré yo los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
humillarte, reconocer. El cristiano tiene que arrepentirse. Aún el profeta Jeremías, Dios le dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estará. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos en este tiempo más que nunca volver a Dios y permanecer en Dios en este tiempo. Dios quiere que vayamos. Por eso Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esta iglesia, Jesús estaba afuera llamando a la puerta. Es lamentable. Probablemente que en muchas iglesias esté Cristo golpeando la puerta y no lo dejen entrar. Probablemente muchos se reúnen en su nombre, hablan en su nombre, cantan en su nombre, pero no lo dejan entrar a Él. Pero Él no tiene nada que ver. Hace sus proyectos, sus programas, sus visiones y dicen que son de Dios. Y dejan a Dios a un lado y hacen a su manera. Dios está llamando en este tiempo a esta iglesia que vuelva de verdad a Dios. Que vuelva de verdad. Necesitamos volver. Si alguien abre la puerta, dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta es la iglesia tibia. Dios quiere que vuelva. ¿Cómo está tu corazón? Dios quiere que sea una iglesia no fría, sino tiene que ser una iglesia caliente. Una iglesia que tiene pasión por Dios, pasión por su verdad, por su palabra, pasión por la obra de Dios en este tiempo. Necesitamos. Esta es la iglesia que debe agradar al Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es tu Señor? ¿Las cosas de este mundo? ¿Los placeres? ¿O el Señor es el Rey de tu vida? Oremos al Señor para que permita que Dios esté obrando en tu vida. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, como parte de la iglesia, como miembro de la iglesia de Cristo, Señor, queremos ser no frío ni tibio, Señor. Queremos ser caliente. Señor, queremos servirte con fuego, con pasión, con entusiasmo, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por tu obra. Estar en tus cosas, Señor, sirviéndote con amor. Necesitamos que tú estés obrando en nuestra vida. Perdona nuestros pecados, Señor. Volvemos a ti nuevamente. Perdónanos. Queremos acudir a ti para servirte a ti y hacer lo que tú quieres, Señor, en este tiempo, que realmente podamos tener esta comunión contigo, Señor. Restaura nuestro corazón. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.